tuve durante los 4 años pasados, que producto de la voluntad del electorado he dejado de tener. Tuve poco tiempo, así que ahora por suerte tengo más tiempo para estar presente en este lugar que tanto me interesa, y también para proponer ideas como esta que se nos ocurrió un poco hablando con algunos de ustedes, de poder tener la oportunidad de debatir la política energética del gobierno de Cambiemos, de los últimos 4 años, y también un poco pensar los desafíos del presente y del futuro, digamos, poder recibir o escuchar opiniones sobre el futuro que nos espera, en un tema que, permítanme decirles, es muy importante para nuestro país, cómo, digamos, pensar la política energética para los próximos años con un tema tan importante como es la energía, ¿no? Bueno, habiendo introducido y agradeciéndole a nuestros invitados de hoy, que tan amablemente me respondieron rápidamente que sí, cumplo en presentarlos a ambos, comenzando solo porque así está escrito aquí, nada más, no por ningún orden de... Perdón, presento primero le pusimos un título al debate de hoy, que el título es Energía, de dónde venimos y hacia dónde vamos, un poco reflexionando sobre las gestiones energéticas de los últimos años y sobre las perspectivas futuras. Y para eso tenemos en un esquema que armamos, que ahora les voy a contar, en el que los dos van a hablar primero 15, 20 minutos y después van a volver a tener 15 minutos más o menos cada uno, y después van a volver a tener 5 minutos cada uno para agregar algo que haya quedado, que haya sido puesto sobre la mesa por el otro, no porque estemos pensando que van a discutir, para nada, pero tal vez sí que van a intercambiar ideas y que van a debatir. Ambos dos son muy expertos, tengo la suerte, lo digo sinceramente, tanto profesional como personal, de conocerlos. En el caso de Juanjo, además, fue durante casi 3 años mi jefe, entre 2016 y 2018. Y empiezo por Juanjo. Juanjo es ingeniero químico y licenciado en Ingeniería de Sistemas, en ambos casos por la Universidad de Buenos Aires. Trabajó en Shell, hablando de lidiar con británicos, durante 37 años, ocupando diversas posiciones en Argentina, en Australia y en el Reino Unido. En enero de 2003 fue designado vicepresidente de Shell Latinoamérica y presidente de Shell Argentina hasta su retiro en junio de 2015. Seguramente todos recordamos los medios, digamos, bueno, lo tuvieron como protagonista, seguramente no de la manera que él desearía. Fue presidente de la Cámara de la Industria del Petróleo de 2001 a 2005. En 2008, la Fundación Conex le otorgó el diploma al mérito y el premio Conex de Platino como el líder de la industria en la última década. En 2009 fue premiado como el líder empresario del año en el sector industrial por la Asociación Dirigente de Empresas. En 2013 fue elegido el CEO del año en una encuesta llevada a cabo por PricewaterhouseCoopers y El Cronista. En 2014 también elegido como el CEO del año, según una encuesta entre sus pares conducida por Ernst & Young. El 10 de diciembre de 2015, Mauricio Macri lo designó ministro de Energía y Minería de la Nación, cargo que ejerció hasta junio del 2018. Conociendo de sus pasiones futbolísticas, me tienta a decir que la fecha que se acuerda no es el 10 de diciembre, sino el 9 de diciembre. Los que saben de fútbol saben por qué lo digo, pero bueno, no pude evitarlo, Juanjo, lo siento. Actualmente es director de Energy Consilium, consultora energética, y director académico de la Diplomatura en Gestión de Transiciones Energéticas y la Maestría en Desarrollo Energético Sustentable, ambas en el Instituto Tecnológico de Buenos Aires. Daniel Montamat es doctor en Economía por la Universidad Católica de Córdoba, magíster en Economía por la Universidad de Michigan de los Estados Unidos y doctor en Derecho por la Universidad Nacional de Córdoba. Fue director de la empresa Gas del Estado entre el 85 y el 86, durante el gobierno de Alfonsín, y presidente de YPF, en ese momento Sociedad del Estado, entre el 87 y el 89, también durante el gobierno de Alfonsín. Es decir, compartió esa gestión de ese gobierno con algunos de los miembros del club, como Ricardo, que lo vi por ahí. Se desempeñó como secretario de Energía de la Nación entre el 99 y el 2000, y en 2015 volvió a YPF, integrando, a fin de 2015, o sea, después de diciembre, volvió a YPF integrando su directorio entre 2015 y 2020. Es profesor de posgrado en la Universidad de Buenos Aires, consultor del BID y del Banco Mundial en temas energéticos y director ejecutivo de Montamat y Asociados. Es autor de numerosas publicaciones, la última de las cuales es el libro Energía de rehén de corto plazo a estrategia de desarrollo. Bien, habiéndolos presentados a los dos, si les parece bien, por orden alfabético,
empezamos este debate con Juanjo, los primeros, si le parece bien, 15 minutos cada uno. ¿Está bien? No hay problema, por mi lado. Bien. ¿Está de acuerdo, Daniel? No hay problema. Sí. Bueno, vos tenés el control, o Luis, para poder compartir una pantalla. Quería ayudarme con algunos filminas, como dice el presidente. Bien, no sé ¿Quién me si puede dar? Luis, me el parece. Que tiene el control. Sí, habilitar ya podrías compartir. Ustedes me dicen si la están viendo. Sí, ya tenés habilitado compartir. Bueno. ¿La están viendo? No. Bueno, esperen un poquito. Entonces vamos a chequear. Acá está. Compartir. Ahora tendrían que estar viéndola. Ahora sí, Juanjo. Ahora sí, bueno, muchas gracias. Me va a tener que avisar porque no, por el control solo del tiempo. Despreocupate que Ahora yo me voy a ocupar de eso. Yo me ocupo de eso. Bueno, listo, con cariño, hacelo, por favor. Bueno, primero, quiero agradecer a Julián por esta convocatoria, también al Club Político Argentino por esta oportunidad de hacer algo que nos debemos mucho los argentinos, que es debatir temas de relevancia para la realidad económica y social de Argentina, y particularmente a Daniel por compartir este momento. Se lo agradezco mucho porque no son tantos los que están de acuerdo o condiciones de hacerlo. Justamente, también para empezar, mi análisis de los últimos años, debo decir, aunque para muchos es evidente y queda muy claro que no soy un político, sino simplemente como un profesional fui convocado, medianamente exitoso, fui convocado por el presidente Macri para desempeñarme en el Ministerio de Energía y Minería de la Nación desde diciembre del 2015 hasta mi despido en junio del 2018. No estuve ni estoy afiliado a ningún partido político, más allá de alguna juvenil cercanía con la juventud del MIT allá por los inicios de los 70. Desde el punto de vista de los pronósticos políticos no he sido muy acertado, ya que de las 8 elecciones que hubo desde el inicio de la democracia, la recuperación de la democracia en el 83, pude votar en 7 porque una estaba en el exterior, y de las 7 gané 2 veces, una en el 2000, en el 83 con el doctor Alfonsín y en el 2015 con el ingeniero Macri, perdí con Angelos, nuevamente con Macri en el 2019, y durante 3 veces, 2003, 2007 y 2011, mi elegida, que fue la doctora Carrió, tampoco ganó la presidencia, como todos ustedes saben. Esto simplemente lo digo para que conozcan cuáles son mis afinidades políticas. Justamente, y en homenaje a que estamos en un club político, permítanme compartir con ustedes, a los efectos de enmarcar esta presentación, que estamos discutiendo lo que es hacer, en este caso hacer política energética, producir algo, darle el primer ser, compartir una frase de alguien que es muy conocido para todos ustedes, que la dijo el 1 de mayo de 1989, en la última inauguración de la Asamblea Legislativa, y particularmente quiero hacer referencia a una parte de este discurso donde él dice: quien es incapaz de reconocer un error es todavía más incapaz de corregirlo. Y lamentablemente en Argentina somos muchos los que no somos capaces de corregir los errores, y esto es un poco lo que estamos viviendo en estos días, y seguramente los que pasamos y los que vendrán vamos a poder lamentar cosas que no supimos hacer, cosas que no quisimos hacer o que no pudimos hacer, pero esto es administrar la cosa pública. Y usando esta frase del doctor Alfonsín, se me ocurrió tratar de relatar desde mi punto de vista qué es lo que quisimos, pudimos y supimos hacer en los últimos 4 años, con un esquema muy típico de ingeniero, qué es lo que no quisimos hacer, qué es lo que sí quisimos hacer. Definitivamente lo que no quisimos hacer es populismo energético. Definiendo populismo, como ustedes saben, es el sacrificio del futuro en el altar del presente. Eso no lo quisimos hacer. Y sí quisimos hacer es recuperar los marcos regulatorios, el rule of law, recuperar el imperio de la ley. ¿Qué es lo que no? Y obviamente esto tiene el sesgo de quien lo está pronunciando, pero ¿qué es lo que no pudimos? Comunicar la herencia y el porqué de las medidas. Cuando digo pudimos, lo hago que el equipo no lo pudo hacer, aunque claramente
hubo una inquietud interna por no comunicar malas noticias. El electorado no nos votó para que le demos malas noticias. Creo que eso fue una de las falencias de nuestra administración. Y lo que sí pudimos hacer desde el punto de vista del sector de energía y minería fue actuar con libertad y transparencia, esa libertad y transparencia que nos dio el presidente para actuar en esta área de gobierno. ¿Qué supimos hacer o qué no supimos hacer? Articularnos con la política. Y este es un tema que probablemente en el debate surgirán algunas preguntas y tal vez yo pueda dar algunas respuestas. Y lo que sí creo que pudimos hacer fue integrar un equipo de trabajo multidisciplinario con gran calidad humana, profesional, y particularmente todos consustanciados con lo que estábamos haciendo, que era administrar la cosa pública y ordenar la acción. Si vamos a qué significa ordenar la acción, y tal vez un poco tarde, pero no es malo recordarlo, ¿qué fue lo que recibimos? Recibimos mercados mayoristas de energía intervenidos, tarifas de los servicios públicos atrasadas. Simplemente para dar un ejemplo, en diciembre del 2015, en mi casa yo pagaba en la zona norte del Gran Buenos Aires 13% del costo de producir energía eléctrica. O sea, la generación más el transporte y distribución costaba 100, yo pagaba solamente 13. Y claramente no era alguien que requisitara una tarifa social o algún subsidio del Estado Nacional. Consecuencia de todo ello hubo baja inversión, mala calidad de los servicios de transporte y distribución. En el 2015 teníamos cortes que tenían una frecuencia de 10 en el año, entre 8 y 9, 10 cortes por año, y con una duración máxima de entre 33 y 35 horas por corte por persona. Elevados subsidios energéticos. En los primeros 4 años de la presidencia del presidente Kirchner, los subsidios energéticos promediaron medio punto del PBI. En el año 2014 los subsidios energéticos promediaron 3,5 puntos, no promediaron, fueron 3,5 puntos del PBI, bajando a 3 en el año 2015 cuando nosotros llegamos, de los cuales 1,8 era por el sector de la electricidad, 0,9 por el sector del gas y lo que resta 0,3, 0,4 por petróleo y derivados. Una balanza comercial energética muy deficitaria. Entre 2006 y 2014, en ese punta contra punta, en 2006 y 2013, nos consumimos 13.000 millones de dólares. Había 6.100 de balanza superavitaria en el 2006 y en el 2013 hubo 6,9 billones de dólares de déficit energético. Y punta contra punta, 2003 al 2015, la diferencia fue de 9.500 millones de dólares. Bueno, ¿qué significó integrar el equipo de trabajo y ordenar la acción? Fue qué es lo que intentamos, quisimos, pudimos y creo que supimos de alguna manera hacer con los errores que vamos a seguramente debatir. Reforma regulatoria de los mercados, empezando por la normalización de los entes reguladores federales, que ahora han vuelto sin razón a estar intervenidos. Una transición de precios regulados a precios de mercado, incluyendo los efectos de poder hacer la vida un poco más fácil a aquellos que no tenían capacidad de poder hacer frente a lo que era la tarifa de los servicios públicos, acceder a una tarifa social federal, que en algún momento también alguno tuvo la intención de transformarla en una herramienta política. Y se alcanzó la convergencia luego de una volatilidad pronunciada en los precios del mercado internacional. Les menciono simplemente que en febrero del 2016 los precios del petróleo crudo en el mercado internacional estuvieron en $26 el barril, luego subieron alrededor de 45 y 50 hacia septiembre del 2017, donde convergimos con esos precios internacionales luego de aplicar una política como el barril criollo, y a partir de ese momento, hasta el lamentable congelamiento de agosto del año pasado a través del decreto 566, los precios estuvieron par y paso con la paridad internacional. Más allá de que a muchos les parecieron incrementos de tipo shock, los incrementos fueron graduales y previsibles, semestrales, conforme lo establece la regulación vigente. Se implementó
la revisión tarifaria integral en todos los segmentos de transporte y distribución. Esta tarea estaba pendiente desde el año 2006 en 9 de las 12 licencias, y otras 3 no se habían hecho las actas, los acuerdos integrales para renegociar la ruptura de los contratos que significó la crisis económica del año 2001-2002. Se logró restablecer todas esas concesiones, y a partir de la revisión tarifaria integral, que ahora el interventor en el Enargas los está denunciando en la justicia, y creo solicitando administrativamente que se retrotraigan, esto se implementó por primera vez luego de 15 años en nuestra administración. Hubo un programa de integral de eficiencia energética, empezando por mejora en la eficiencia de la oferta de energía, con programas para cierre de ciclos combinados y cogeneración, un par de resoluciones 287 y 21, programa y campaña de concienciación de eficiencia energética, ponerlo a 24 grados centígrados, iniciativas institucionales. Al mismo tiempo se mandó al Congreso una ley de eficiencia energética, prohibición del uso de lámparas halógenas y muchas otras iniciativas que hoy están ausentes, y hoy lo que en su momento era una subsecretaría está degradada a una dirección general en un tema tan relevante para la transición energética. La Agencia Internacional de Energía informa que para poder llegar a cumplir con los acuerdos del país, un 37% de las medidas de mejora deben provenir de lo que es la eficiencia energética. En Argentina estamos muy atrasados con respecto a esto, y la actual administración directamente no lo tiene en cuenta. Implementamos un programa modelo del desarrollo de energías renovables. Se invirtieron cerca de 7,5 billones de dólares en 155 proyectos por un total de 5 gigawatts de energía. Se implementaron los programas de MATER, el mercado a término, y también se mandó al Congreso y se aprobó prácticamente por unanimidad la ley de generación distribuida, que va a ser el próximo crecimiento de las energías renovables en el país. Se incrementó la capacidad de generación térmica en 4 gigawatts, hay plan para 5 adicionales, incremento del margen de reserva en el sector eléctrico de 1,5 a más del 10%. En el año 2000, primer verano que llegamos, estuvimos con la lengua afuera porque no teníamos reserva para hacer frente al pico de demanda eléctrica. Se impulsó el desarrollo del petróleo y gas a través particularmente de una resolución que es controvertida para algunos, pero que permitió una oferta energética en la forma de gas natural, que es la resolución 46 del 2017, que recuperó y aceleró el desarrollo de gas no convencional en la cuenca neuquina y en la cuenca sur de Santa Cruz. Se reanudaron exportaciones de gas a Chile y a Brasil. El año pasado se exportó del orden de 6 millones de metros cúbicos por día a Chile. Se renegoció el contrato con Bolivia y se inició un proceso de venta de activos no considerados estratégicos que suscitó algún tipo de controversia dentro de la alianza electoral que conformaba Juntos por el Cambio en aquel momento, pero que tenía por objetivo ingresar divisas que permitían luego solventar subsidios de los cuales Hacienda no tenía fuente como para poder acompañarlos. Hubo un concurso público internacional de exploración offshore, se pusieron en oferta unas 28 áreas, o 23 áreas, perdón, de las cuales se adjudicaron 18, con compromisos de inversión por el orden de los 795 millones de dólares. El programa nuclear se consolidó, tal vez no como lo espera el sector nuclear, pero se terminó en tiempo y en presupuesto, cosa que para el sector nuclear no es algo muy común, la extensión de vida útil de la central de embalse, y al fin de la administración anterior, el CAREM estaba a un 60-61% de su completación. Y Juanjo, por último, 5 minutos. Por último, se aplicó transparencia en todo lo que es el proceso de información energética, empezando por las importaciones de LNG por barco a partir de NARSA, que han sido motivo de algunos hechos de corrupción en el pasado.
pasamos al corto plazo y más rápido, no podemos hablar de la energía si no hablamos de la economía y si no hablamos de la política. Y si queremos enmarcar esto también en un esquema que nos permita, de alguna manera, definir qué es lo que podemos esperar en el corto plazo, tenemos que centrar dónde está nuestra preocupación política, nuestra preocupación de la economía y la preocupación en energía, y hacer frente a ciertos dilemas. En la política es donde reside la autoridad, en la economía es cuándo y cómo va a venir la recuperación, y en la energía es cómo y quién va a invertir. Y la expectativa de corto plazo en cuanto a autoridad es que hay una lucha, una pelea por el poder. En cuanto a la recuperación es que esperamos inestabilidad, y en cuanto a la inversión es que no hay otra cosa que mayor riesgo en función de lo que hoy se puede prever en cuanto a reglas de juego. La preocupación política la saben ustedes mejor que yo, la dicto ahí, pero es el equilibrio en el poder ejecutivo y la reforma de la justicia. En la economía es cómo resolver la situación de esta inflación existente y particularmente el nivel de reservas en el Banco Central, desempleo que produce tensión social y problemas de seguridad. Y en cuanto a energía, nuestra principal preocupación de corto plazo es cómo vamos a gerenciar, manejar la demanda de gas en el próximo invierno, si no hacemos algo hoy y pronto. ¿Qué va a pasar con la normalización de los entes reguladores, especialmente con la recomposición tarifaria? Y el futuro de YPF, que está claramente ligado al precio de las naftas, el gasóleo y el gas natural. Y por último, el rol de IASA, la ex Enarsa, va a volver a ser ese instrumento de política energética y corrupción del pasado, o va a transformarse en una empresa que pueda proveer beneficios para el país. ¿Cuáles son los dilemas en cuanto a dónde está la autoridad política, la dependencia e independencia del Ejecutivo, el posicionamiento dentro de la oposición y la autarquía o la politización de la justicia? La recuperación de la economía, hay un mayor déficit fiscal o programa formal de reforma económica, mayores restricciones o desdoblamiento del tipo de cambio y más subsidios sociales o políticas activas para crear empleo. En cuanto a la inversión en energía, y disculpen que voy un poco más rápido, es el mismo tema que mencioné al principio. ¿Va a imperar la ley o vamos a continuar en intervenciones a partir de continuas leyes de emergencia a las cuales estamos muy acostumbrados? Precios serán de mercado o controlados a partir de ciertos instrumentos. Y por último, YPF será un competidor más o herramienta de política energética. Los próximos meses, fin de este año, principios o 2021, ¿cuál es la expectativa? Bueno, una pelea por el poder político, que hoy sabemos quién es el ganador, cuál va a ser el reposicionamiento para las elecciones en la oposición del 21 y mayor politización de la justicia. En la estabilidad económica va a estar enmarcada por cómo va a ser la renegociación con el FMI, seguramente con un nuevo sistema jubilatorio, inflación sostenida y riesgo devaluatorio con control de precios y mayores impuestos. Y en cuanto a energía, es esperable que haya un nuevo plan gas, pero seguramente habrá demoras en los pagos de las deudas en el pasado y seguramente una renegociación. Tarifas y precios de surtidor debajo del precio de mercado, apoyo a la exportación de petróleo crudo. Y el único gráfico que quiero presentar acá, con la autorización de la consultora Energy Consilium, tenemos dos escenarios. Un escenario de estancamiento para los próximos 10 años y un escenario de integración. Esto es demanda de gas natural. Las líneas celestes, ya termino, Julián. Las líneas, lo que está en colores es la producción de las distintas cuencas. En degradé de azul es la cuenca neuquina, en color azul el convencional de cuenca neuquina, en color azul más claro el no convencional ya perforado, y en el celeste es el no convencional nuevo. Y lo mismo para el caso de integración. En el caso de estancamiento, el crecimiento del Producto Bruto Promedio en los próximos 10 años es un 1%, que es exactamente lo que el Ministerio de Hacienda le informó a los acreedores habría negociado con el FMI. En el caso de integración es un poco más, es el 3%, es el triple. Pero aún en el escenario de estancamiento vemos que en el año 2025, es decir, dentro de 5 años, necesitamos tener 69 millones de metros cúbicos por día adicionales de gas natural. Eso es equivalente a 4 o 5 grandes proyectos que tienen un orden de magnitud en cuanto a la inversión de 2.000 millones de dólares. La pregunta que nos tenemos que hacer es si vamos a recuperar el imperio de la ley para que ello ocurra. Y para terminar, creo que la única política que es perenne en Argentina
es la política del déjà vu continuo, esa experiencia paramnésica de sentirse familiarizado con un momento nuevo que estamos viviendo. Y justamente para hacer referencia a esto y en homenaje al club político, empecé con una cita y termino con otra cita, con esa tendencia recurrente de la sociedad argentina y en especial de los factores de poder, a la anomia en general y a la ilegalidad en particular. Esa tendencia que es buena parte de los factores que se señalan como relevantes para explicar la involución del desarrollo argentino. Y así nos va. Homenaje a Carlos Nino de su libro Un país al margen de la ley. Muchas gracias. Mil gracias, Juanjo. Clarísimo y muy lleno de cosas para debatir, incluso yo tengo un par, pero vamos a darle ahora la palabra, una vez que Juanjo descomparta, ahí está, a nuestro siguiente orador, que no lo veo por dónde anda, pero está por ahí, que es Daniel Montamat, a quien ya presenté, así que Daniel, todo tuyo. Bueno, primero muchas gracias, mi respeto a todos ustedes, un gusto, Juanjo, compartir contigo esta mesa. A ver, para tomar una frase de Alfonsín, en energía estamos mal y vamos peor. Y hay dos cuestiones de previo y especial pronunciamiento para saber hacia dónde va la energía argentina, que es muy importante tenerlas en cuenta. Primero, hacia dónde va la energía en el mundo. Segundo condicionamiento, ¿hacia dónde va la economía argentina? Porque no podemos armar una estrategia, un plan energético a contrapelo de las tendencias internacionales en materia de energía. Y no podemos pretender de que la energía va a estar blindada de las cíclicas explosiones de las cuentas públicas y de las cuentas externas que tiene este país. Así que déjenme concentrarme 5 minutos en cada uno de estos temas para ver cuáles son los capítulos fundamentales de un programa energético de largo plazo y tomar algunas de las ideas que Juanjo estuvo exponiendo respecto a lo que fue su gestión y la gestión de la administración pasada. Miren, estos 6, 7 meses de cuarentena forman parte de un escenario nuevo, no solo en la Argentina, en el mundo. El coma inducido de la economía mundial va a tener consecuencias en los hábitos de trabajo, de estudio, de desplazamiento, en las preferencias de consumo, en los movimientos de comercio internacional, y todo esto va a impactar en el paradigma energético mundial, profundizando algunas tendencias que ya se insinuaban. Yo les enumero estas tendencias porque no podemos armar una estrategia energética de largo plazo en la Argentina sin tenerlas en cuenta. Primero, y bueno, con esto que estamos haciendo nosotros, estamos evitando transporte, después vendrá el home working, menos desplazamientos en auto, menos desplazamientos en avión, posible retracción del comercio internacional. Todo esto va a abonar una tendencia a la precipitación del pico de demanda petrolera mundial. Hace 10 años atrás estábamos hablando del pico de oferta petrolera mundial. Ahora estamos preocupados por la demanda petrolera mundial y lo que esto puede implicar en el paradigma energético global. Segunda tendencia, influida por la pandemia en la pospandemia. Profundización de la transición gasífera que se está dando entre los fósiles de la energía. Acuérdense que las energías fósiles representan en el mundo alrededor del 80%, y se está dando una sustitución intrafósil donde el gas natural está reemplazando fundamentalmente el carbón. Bueno, esa tendencia se va a profundizar.
La pandemia ha agudizado esta separación entre los precios del gas y los precios del petróleo. Hay más negocios spot. El GNL va a terminar imponiendo mercados regionales que van a converger en un mercado internacional. Hay una transición gasífera en el mundo que se profundiza. Va a haber una consolidación del crecimiento de las energías renovables en la matriz energética. Miren, este año, con el coma inducido de la economía mundial, va a caer la demanda petrolera en alrededor de un 10%. Los 100 millones que consumió promedio día el mundo en el 2019, va a consumir 91 millones de barriles promedio día. El gas natural también va a caer menos que el petróleo. Las únicas energías que van a crecer este año es la energía eólica, es la energía solar. Es cierto, porque tienen prioridad de despacho, según cómo funcionan las reglas en el mundo. Bueno, estas energías van a seguir creciendo y desplazando otras energías en la matriz de generación eléctrica o la matriz secundaria. En la matriz de consumo final de energía, todo esto de los desplazamientos va a incidir también en el parque automotriz al que está acostumbrado el mundo. Si hay un parque más concentrado, un parque de menores unidades y de mayor calidad, vamos a ir a una profundización de los vehículos eléctricos, en el desplazamiento de los vehículos a combustibles tradicionales, y eso va a determinar una mayor electrificación de la matriz de consumo final de la energía. Va a haber crecientes presiones sociopolíticas para descarbonizar la energía. Esta pandemia nos ha puesto de manifiesto que hay problemas estructurales que requieren soluciones estructurales. No sé si el mundo va a ir a una gobernanza global cooperativa, pero lo que tenemos en claro es que el calentamiento global es otro problema de dimensión global que necesita soluciones globales, y en ese sentido yo creo que sobre todo en el mundo desarrollado van a crecer las presiones sociopolíticas para descarbonizar la energía. Y por último, fruto de toda esta tecnología que estamos manejando, estaba disponible pero no la usábamos como lo usamos ahora, va a haber una aceleración en el proceso de digitalización de las redes eléctricas. Meter internet en las redes eléctricas, hacer interactuar oferta y demanda, transformar las redes eléctricas en redes inteligentes. La Argentina tiene que desarrollar una estrategia energética que cabalgue en estas tendencias internacionales que se van a profundizar después de la pandemia. Segundo tema, la Argentina tiene que desarrollar una estrategia energética a caballo de una estrategia económica que recree horizontes de estabilidad y crecimiento en el país. Miren, la energía tiene 3 vasos comunicantes fundamentales con la economía. Primer vaso comunicante, el tema del impacto que puede tener la microeconomía energética en las cuentas públicas, cuando hay subsidios y estos subsidios crecen. Segundo vaso comunicante, el impacto que puede tener la energía en las cuentas externas, cuando dejamos de producir energía localmente y empezamos a importar. Tercer efecto, la importancia de la energía en la tasa de inversión bruta de la economía. De manera directa, porque la energía es un sector capital intensivo, pero de manera indirecta, porque si no hay energía disponible y a precios razonables, bueno, hay otras inversiones reproductivas que quedan en el camino. ¿Cómo venimos? ¿De dónde venimos?
Juanjo citó algunas cifras, pero la administración esta, en sus gestiones anteriores, empezó a usar los precios de la canasta energética como ancla antiinflacionaria y para redistribuir teóricamente bienestar, o aumentar el consumo vía tarifas subsidiadas. Al principio, cuando usted tiene un parque de empresas privadas operando en el sector, bueno, congelamiento de precios y tarifas, el manejo político de los precios y tarifas, pega fundamentalmente en los resultados de esas empresas que están operando. Pero cuando se acaba la energía o hay que hacer nueva inversión, la energía producida localmente, usted tiene que importar y ya nadie importa a 10 lo que puede vender a 5. Y ahí empieza el sistema de subsidios. Y esta distribuidora tiene que hacer una inversión, pero no tiene para hacer la inversión porque las tarifas están congeladas. Bueno, la tiene que hacer subsidiariamente el Estado, más subsidios. Los subsidios que heredó la administración de Cambiemos en una moneda estable, se los doy, fueron de 18.000 millones de dólares. ¿En cuánto los dejó? Era el 3% del producto, eso los dejó en el 1.4%, es decir, 5.000 millones de dólares. Es importante tener en cuenta esto. Esta administración está de nuevo incrementando los subsidios energéticos. De 1.4 puntos del producto en el 2019, este año estamos viendo en nuestras cuentas que pueden elevarse a 2 puntos del producto de nuevo, y fundamentalmente por el impacto de los subsidios eléctricos. La más subsidiada de todas vuelve a ser la tarifa eléctrica, con precios de electricidad mayoristas que en un 55% están subsidiados. Cuando Juan José Aranguren asumió el ministerio, las tarifas eléctricas tenían un precio mayorista subsidiado casi en un 90%. La administración anterior se fue con un precio eléctrico subsidiado en un 30%. Ahora hemos vuelto a subsidiarlo en un 55%. Impacto en las cuentas públicas. Segundo tema, impacto en las cuentas externas. Ya lo dijo Juanjo, yo simplemente rescato esto. En el 2006, el superávit de balanza comercial energética era de unos 6.000 millones de dólares. En el 2013, fuimos a un déficit de 7.000 millones de dólares. Es decir, dimos vuelta en menos de 10 años 13.000 millones de dólares. ¿A cuánto llegó la administración anterior? A reducir ese déficit a 780 millones de dólares. Es decir, casi pusimos el tema de la balanza comercial energética en equilibrio. Bueno, este año la balanza comercial energética no va a tener un déficit muy creciente por la parálisis económica y porque sobran algunos saldos que se exportan, pero por la caída de la producción que ya estamos teniendo y por las eventuales importaciones del año que viene, vamos de nuevo a déficit crecientes de balanza comercial energética. Tercer tema, la tasa de inversión. Este es un sector capital intensivo. Si las cosas vienen bien, usted no se ha descapitalizado, la energía le lleva alrededor de 2 puntos del producto de inversión por año, la inversión total en energía. Ahora, si las cosas empiezan a retrasarse, se privilegia el corto plazo, se desinvierte, etcétera, etcétera, la tasa de inversión cae 1 punto del producto. Si usted quiere desarrollar intensivamente Vaca Muerta son inversiones promedio en los últimos años de unos 4.500 millones de dólares. Para desarrollarla intensivamente hay que duplicar o triplicar esa inversión. Entonces, la inversión en energía puede llegar a 4 puntos del producto. ¿Es importante tener más inversión? Sí, miren, la tasa de inversión bruta de la economía argentina este año
va a ser del 12%. ¿Saben qué? La inversión neta es negativa, no estamos ni siquiera recomponiendo el capital. La inversión bruta de los últimos 10 años fue del 18%. Bueno, estamos en el 12%. La energía puede aportar mucho a la tasa de inversión bruta, que es fundamental para que este país vuelva a tener tasas de crecimiento sostenible y levante el techo de su crecimiento potencial. Pero vuelvo a decir, la inversión energética, la energía disponible a precios competitivos es habilitante de otras inversiones reproductivas que tienen que ver con esto. Y entonces, en función de lo que planteé del futuro, de la economía y de esta vasos comunicantes entre la micro y la macro, les doy un diagnóstico en términos médicos para que sea muy simple. El ministro Aranguren, en la administración de Cambiemos, recibió un paciente en terapia intensiva y con pronóstico reservado. Tienes razón, Juanjo. Una vez me preguntaron a mí cuando vino la suba tarifaria y se armó un escándalo, intervino la Corte, me acuerdo en TN, yo dije que Juanjo Aranguren estaba haciendo no de ingeniero, sino de oncólogo, porque tenía que trabajar una víscera que tenía cáncer. Lamentablemente, muchas veces la sociedad creyó de que se trataba de una úlcera porque se comunicó mal el problema energético. Se trataba de un paciente en terapia intensiva con pronóstico reservado que iba a tener que recibir dosis de quimioterapia. Daniel, 5 minutos. Perdón el rol que me toca. Pero... ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos en este momento? La administración Cambiemos dejó un paciente convaleciente. Todavía no había salido del hospital. Este paciente energético ha vuelto a terapia y puede llegar prontamente a terapia intensiva de nuevo. Para que eso no pase, los 4 capítulos de una política energética de largo plazo, que tome en cuenta las restricciones económicas y a dónde va el mundo energético, son los siguientes. En primer lugar, la energía necesita un capítulo de contexto económico estable. En este país hemos arreglado el tema de la deuda externa, eso está bien, pero nos debemos un plan de estabilización. Y un plan de estabilización es fundamental para tener estabilidad en el largo plazo. Ahora bien, venimos de fracaso en fracaso en los planes de estabilización. Y saben que en algún momento te preguntas ¿por qué fracasan los planes de estabilización? Yo creo, así lo hemos creído varios colegas, y así lo tradujo un documento del grupo de exsecretarios que se llamó Consensos Energéticos 2019-2023, el año pasado. Creemos que el problema de las estabilizaciones es que el modelo productivo que está detrás de ella es un modelo productivo de sustitución de importaciones, que se queda cíclicamente escaso de dólares y que termina con explosión de las cuentas externas y de las cuentas públicas. Tenemos que darnos una estabilización con otro modelo productivo de soporte. El modelo productivo tiene que ser un modelo productivo de valor agregado exportable. ¿Y por qué digo esto y me meto desde la energía en la economía? Porque tenemos totalmente en claro que los barquinazos en la economía argentina, que son cíclicos, se llevan puesta también la energía. Los barquinazos energéticos son función de los barquinazos económicos. Para que no haya barquinazos económicos, estabilización con valor agregado exportable. Segundo tema, son 3 más y termino, estimado. Rumbo sectorial en materia energética. ¿Cuál va a ser la estrategia energética en materia de rumbo? Y vivimos en la Argentina más mercado, más Estado,
yo siempre me recuerdo de la frase de Adenauer, tanto mercado como sea posible, tanto Estado como sea necesario. Estas discusiones de estatismo, privatismo nos han llevado a la Argentina recurrentemente a aquella frase que la inmortalizó un cordobés: terminamos en un capitalismo sin mercado, en un socialismo sin plan. Socialismo sin plan, capitalismo sin mercado. Entonces, seamos conscientes, si necesitamos maximizar la inversión, si necesitamos 10.000, 15.000 millones de dólares por año para desarrollar el potencial de Vaca Muerta y el conjunto del potencial energético que tenemos, energías alternativas también en la Argentina, necesitamos la asistencia de capitales internacionales y nacionales. Esta no puede ser una patria de un Estado quebrado, con empresas públicas que quebradas no pueden financiar sus déficits en el tesoro. Necesitamos capitales internacionales y en ese sentido vamos a tener que trabajar y operar con reglas que sean reglas atractivas para ese horizonte de inversión. Tercer tema, la institucionalidad del sector. La institucionalidad ha sido herida. Ahora, lo comentó Juanjo, hay entes reguladores que estaban reorganizados profesionalmente y que cuidaban, velaban para que esta industria en sus segmentos regulados operara según los marcos regulatorios vigentes. Bueno, la ley de emergencia, corto plazo. Tarifas y precios políticos, regulaciones discrecionales. Así no va a haber inversión. Y lo último, y termino, las señales de precios. Y las señales de precios las resumo con esto, sin perjuicio de que después podamos retomar un minuto del tema. Estamos frente a ciertos productos que son transables internacionalmente, petróleo y derivados petroleros. Ahí tenemos que seguir precios de referencia internacional. Esto es lo que entiende la inversión, estas son las reglas para la inversión de largo plazo. El gas natural, un gran problema, no para los industriales, sino para el consumo de usinas y para el consumo residencial. ¿Cómo puede ser que el gas natural esté dolarizado? El problema no es que el gas natural esté dolarizado, sino el problema es que los pesos se devalúan, que no tenemos moneda. Queremos ponerlo no en dólares, en yenes, en yuanes, en euros, hagámoslo. Pero el problema es que si no hay gas natural de producción local, tenemos que importar gas natural o tenemos que importar derivados de petróleo para sustituirlo, y vayan a entregarle pesos a aquel que les trae el barco de GNL o a aquel que les trae el barco de gasoil. No va. Entonces, ahí tenemos en ese conjunto de bienes que regirnos por precio de referencia internacional. Las tarifas de transporte y distribución en los segmentos regulados, esas sí van en pesos, pero vuelvo a la realidad. Pesos constantes, pesos estables. Si los pesos se devalúan, si las tarifas se retrasan, vamos a este esquema de subsidio. Y termino con esto, yo no estoy en contra de los subsidios. Los subsidios en la energía tienen que estar focalizados en una tarifa social. Hay argentinos que por indicadores socioeconómicos no pueden acceder a pagar el precio que recupere los costos económicos de la energía. Y tienen que tener acceso a la energía. Para ellos tiene que haber una tarifa social. Gracias. Bueno, gracias Daniel, gracias de nuevo Juanjo. Como habíamos quedado, si quieren, digamos, primero Juanjo y después Daniel, estuve bastante laxo en los tiempos anteriores, voy a ser un poco más estricto ahora, 3-4 minutos, Juanjo primero, si querés agregar algo en función de algo que haya quedado o que haya planteado Daniel, y después 3-4 minutos a Daniel, y luego abrimos el debate para las preguntas, que ya hay alguno que está pidiendo la palabra, en principio Carlos Prena. A Juanjo, por favor. Muy poco, Julián. En todo caso, es una lección para aprender, ¿no? Lograr tener debates entre los que pensamos distinto, y con Daniel no pensamos tan distinto, solamente es una cuestión de matices. De los 4 elementos que mencionó Daniel al final,
sigo haciendo hincapié en el tercero, que es la institucionalidad. Creo que es la base de cualquier plan económico, cualquier plan energético, es mantener claridad en las reglas, y lo digo cuando nosotros en la última administración cometimos el error de, por un mal resultado electoral en primera vuelta, hacer algo que no se había hecho desde el año 91 hasta agosto del 2019, congelar el precio de una variable que es internacional, como es el petróleo crudo, tanto en el valor absoluto como en el tipo de cambio que se utiliza para trasladarlo a pesos. Y en definitiva, el elemento que mencionó Daniel con respecto a la devaluación del peso es la variable macroeconómica que atraviesa la energía. Solamente para ver lo que pasó en los últimos 4 años, cuando llega la administración de Juntos por el Cambio o de Cambiemos, el 6 de enero del 2016, el tipo de cambio mayorista Banco Nación, vendedor, estaba en 14 pesos. Un año después, el 6 de enero, estaba en 16 pesos. Otro año después, el 6 de enero del 2018, estaba en 19 pesos. Recuerden que la famosa conferencia de prensa del 28 de diciembre del 2017, después de haber ganado las elecciones de medio término, donde al día siguiente de presentar y aprobar un presupuesto se cambiaron las premisas para el año siguiente, tenían un tipo de cambio para el 2018 de 17,3 pesos. A los 4 o 5 meses, en junio del 2018, el tipo de cambio ya se ha ido a 29 pesos y luego sabemos lo que pasó en el 2019. Si no generamos las condiciones para tener un programa económico que frene las expectativas devaluatorias del peso, va a ser muy difícil. Y además, en ausencia de institucionalidad o de cumplimiento con las reglas, poder recuperar la inversión. Y en este sector, sin inversión, y más hoy, que agotada la capacidad de explotación convencional, porque la mayoría de las cuencas ya la posibilidad de encontrar yacimientos que se exploten fácilmente en forma convencional no existe. La explotación no convencional tiene una ventaja para el inversor, que cuando las reglas se rompen, deja de invertir, y la consecuencia se ve inmediatamente. Y hoy por hoy, este es el riesgo que corremos, y el riesgo que estamos corriendo hoy es el invierno del próximo año. Si no se dan y se informa claramente cuál es la política energética, y les recuerdo, han pasado 9 meses, no tenemos secretario de Energía, porque el secretario de Energía no ha jurado, porque todavía no le han aceptado la renuncia en la Cámara de Diputados. Un área clave no tiene hoy quien firme una resolución. Gracias, Juanjo. Daniel, si querés agregar algo. Sí, muy breve, simplemente para imponerlo de cuán lejos estamos de las referencias de precios que yo he citado. Mira, en petróleo, el precio petrolero en el mundo se desmoronó, se ha recuperado un poco, y aquí en la Argentina fijamos un precio sostén de $45 para el crudo medanito. Ese precio tenía una referencia que era el crudo Brent, que si 10 días seguidos esa cotización del crudo Brent se mantenía por encima de $45, el régimen se caía. Bueno, no hay secretario de Energía, pero teóricamente pasaron esos días y el régimen se cayó. Lo que les quiero decir, estamos muy cerca de la referencia internacional del precio internacional del petróleo, y sería deseable recuperarla y no abandonarla más. Esto de los precios sostén, los precios después topeados con retenciones y eso no funciona. Eso no funcionó antes ni va a funcionar ahora. Una de las cosas buenas de esa resolución es que había dejado de lado las retenciones por precios que estuvieran por debajo de los $45 del barril. Así que en petróleo estamos. Los precios de los combustibles, la nafta, el gasoil, que ustedes están comprando en el surtidor, están especificados. Teóricamente son libres, pero forman parte de los posicionamientos y la administración que pueden hacer de precios ciertas empresas que no deberían.
hoy están alrededor de entre el 12 y 13% por debajo de la referencia internacional, de traer nafta o traer gasoil del exterior. Pero quiere decir que no estamos hablando de diferencias tan serias. El problema es en el gas natural, porque el gas natural, estamos con un precio promedio del gas natural de menos de $3, pero hay un problema con el precio de ese gas natural para los residenciales, que es un precio del gas natural que viene de arrastre de abril del 19, nunca más se tocó, tiene $1.41, pero si lo tenemos que actualizar, tomando en cuenta incluso el dólar oficial, habría un aumento importante. Lo que tenemos que hacer en materia de precios del gas natural es mantener el mecanismo ese de subasta que se estuvo realizando en la administración de Cambiemos, que introduce mecanismos competitivos, las subastas hacerlas por bloque de un año, y yo creo que el precio del gas natural en la Argentina va a reflejar o traducir los precios de equilibrio del gas nuevo, porque necesitamos gas nuevo. Los yacimientos tradicionales, los no convencionales están declinando, y los convencionales están declinando y los no convencionales declinan mucho más rápidamente. Así que estaríamos hablando de un precio del gas natural de $3.50 el millón de BTU, tampoco estamos. Donde hay mayor problema es en el precio del megawatt hora. Ahí tenemos $65 con 35, son subsidios indiscriminados. Yo les recuerdo, y con esto termino, Julián, que los subsidios benefician más a los ricos que a los pobres. Y también hacen discriminación geográfica, benefician mucho más al AMBA, donde está concentrado el 40% de la demanda, que a los argentinos que viven en el interior. Eso está demostrado, está probado, hay evidencia, no se discute. Así que tengamos cuidado con los precios estos. Hoy no estamos tan alejados, pero si mantenemos el tema de los congelamientos y el manejo político de los precios, vamos a llegar a situaciones rápidamente, mucho más rápidamente que antes, inviables. Gracias, Daniel. Gracias, Juanjo, de nuevo. Yo tenía una pregunta para hacer, pero voy a dejar que quienes se han anotado hagan preguntas primero. Si después hay tiempo, lo hago. Impresionante ahora que Juanjo dijo lo del secretario de Energía. O sea, cambien el secretario de Energía porque no teníamos secretario de Energía. Después de 8 meses deciden cambiarlo y el nuevo no asume. Es decir, estamos peor que antes, porque antes por lo menos había alguien que firmaba, ahora ni eso. Bueno. En primer lugar pido la palabra a Carlos Kramer, así que Carlos, por favor, adelante. Bueno, en primer lugar agradecer a los expositores que me han desasnado y han respondido a de 100 preguntas que tenía, no menos de 99. Si no escuché mal, y creo haber escuchado bien, de las energías tradicionales, por todos los efectos de la pospandemia que Montalbán explicó excelentemente bien, incluidas razones ecológicas, lo que más va a pervivir es el gas, además de la electricidad, desde luego. Si no estoy desinformado, una de las mayores cuencas del gas del mundo es Vaca Muerta, uno de los mayores reservorios. Si tampoco estoy desinformado, la explotación, o sea, las nuevas tecnologías, shale, fracking, no sé cómo se llaman, requieren una inversión permanente. No es encontrar un pozo de petróleo y poner el pingüino para que saque, sino permanentemente invertir. Frente a este escenario, pregunto 2 cosas muy puntuales. Primero, ¿hay capitales en el mundo dispuestos en esta situación que tiene el país a invertir en esta explotación? Segundo, ¿es posible que ya se esté rastreando estos capitales para invertir
y haya interesados, porque me ha llamado profundamente la atención que hoy el embajador argentino en Brasil comunicó en Brasilia que estamos dispuestos a hacer un gasoducto de Vaca Muerta a los estados del sur, a la zona de los gauchos, para mandar gas. Esto realmente me sorprendió. Y la última pregunta, me van a perdonar todos, es absolutamente personal. Ahora viene el verano, ¿compro velas? ¿Cómo querés manejar? Gracias, Carlos. Yo diría, como Carlos hizo un par, cualquiera de los dos que quiera responde a Carlos y después seguimos lo tengo a Cacho Lotterstein y después a Julio Dreisen. Pero yo sugiero que respondan las preguntas de Carlos y después seguimos. ¿Querés que responda esta yo, Juanjo? Dale, como quieras, como quieras. Sí. Pueden responder los dos. Primero Daniel, si Bueno, tenés algo que dale. sí. Capitales en el mundo, por supuesto que hay, y son abundantes cuando el mundo tiene estas tasas de interés. Buscan proyectos que sean rentables. Ahora, usted tiene que enterrar capital para desarrollar el gas de Vaca Muerta. Tiene razón usted. Vaca Muerta es mucho más gas que petróleo. Es 70% y pico gas. Y es una de las formaciones más ricas del mundo en materia de gas. Tenemos otras formaciones no convencionales que también tienen gas. Entonces, el recurso está, los capitales en el mundo están, pero vuelvo a lo que yo planteé. ¿Usted enterraría hoy capital en la Argentina? Pues tiene que enterrar dólares. Y entonces, si entierra dólares, cuando salgan quiere sacar dólares usted para remunerar su inversión. Y se dice, no podés sacar dólares, pesos. Y sí, pesos, pero lo puedo cambiar en dólares. Y sí, pero no te los podés llevar. ¿Cómo es el tema? Entonces, este marco económico de estabilidad, de reglas de juego estables, que son fundamentales para esta inversión que se hunde en la geología argentina, todavía no existen. Entonces yo le diría que hoy tenemos un serio problema de falta de actividad en materia de gas, sobre todo. La oferta, la producción de gas en la Argentina en julio, yo tenía un slide ahí para mostrar, en julio cayó el 12.5% y en agosto va a caer cerca de eso, un 13%. Y acuérdense que somos un país gasífero, la mayor parte de nuestra matriz energética primaria depende del gas natural. Así que es clave, Juanjo lo ha planteado, si no empezamos ya el año que viene, llegamos ya tarde con el gas y vamos a tener que importar mucho más gas. Pero sí, el recurso está, los capitales existen, tenemos que hacer bien las cosas. Los brasileños están interesados en comprar gas porque saben que el recurso está. Pero cuidado, ¿quién va a hacer la inversión en los caños para llegar hasta Brasil? ¿En qué condiciones se va a comprar ese gas? ¿Está el Estado brasileño detrás de la compra del gas o lo va a librar a las empresas brasileñas? Yo es con gente del Estado evaluando ese proyecto. Es un proyecto que le da salida regional al gas, tenemos para mucho más, en realidad en la Argentina. Pero si no se dan estas condiciones de borde que yo he mencionado, no va a existir ni ese proyecto ni otros proyectos para desarrollar el potencial de gas en la Argentina. No compre velas para este verano, la situación se puede complicar, pero gracias a la mucha inversión que se hizo en la administración anterior en generación, los problemas que podemos tener en materia eléctrica tienen que ver con los circuitos de distribución. Varios días de calor seguidos, se calientan los cables, saltan algunas estaciones reductoras de tensión. Esos problemas siguen existiendo porque se está demorando la inversión que tenían que hacer las distribuidoras en esos temas, pero no por falta de generación eléctrica. Juanjo, algo que agregar. Quiero complementar 2 o 3 cosas con lo que dijo Daniel, con lo cual comparto. Primero, simplemente para clarificar,
Argentina es el segundo país en el mundo en cuanto a recursos no convencionales, no reservas. O sea, tenemos el hidrocarburo. En el caso específico de Vaca Muerta, se estima que hay unos 380 trillones de pies cúbicos de gas natural, pero como recurso, no como reserva. Si no generamos las condiciones para poderlo explotar en forma convencional, van a quedar enterrados y así como la edad de piedra se terminó y no había terminado la piedra, acá va a pasar exactamente lo mismo cuando haya otras formas de energía. Segundo, no es necesario ir a buscar los capitales. Los capitales están. Hoy Vaca Muerta tiene 39 concesiones de explotación aprobadas, de las cuales solamente 9, 10 están en la etapa de desarrollo. Desarrollo significa ese proceso continuo de perforar para poder sostener el plató de producción que se produce en la explotación no convencional. Y si están todavía en esa etapa de tomar la decisión de pasar de la etapa de exploración a la de explotación, es porque no tienen la certeza para poder asegurar que la inversión hundida va a tener la posibilidad de ser rentabilizada. No obstante, si bien el capital en el mundo está prácticamente, no digo regalado, pero en algunos países para que uno deposite dinero en el banco tiene que pagarle al banco, las tasas de interés para países de la región hoy están en 2 puntos, 3 puntos, 300 puntos básicos. Argentina, aún después de renegociar la deuda, está en los 1000 puntos básicos, es decir, tiene 3 veces las tasas de interés correspondientes a países de la región. Y con respecto a las velas, no quiero meterme en su vida personal, pero le preguntaría en qué barrio vive, porque algunos barrios del sur del Gran Buenos Aires están todavía con problemas muy serios en cuanto a capacidad de transformación y de cableado, como mencionaba Daniel, y seguramente, si no se resuelve rápido esta política que se ha seguido con la intervención del ENRE, así como la intervención del Enargas, no es solamente un problema de tener tarifas, sino de producir la inversión necesaria para el mantenimiento del servicio, cosa que si no se hace se va a deteriorar. Bien, gracias a los dos. Lo tenemos a Cacho Lotterstein, que lo invito a hacer su pregunta. Simplemente comento de lo que dijeron recién respecto de los cortes. Por supuesto, eso va a ser en el Gran Buenos Aires, en el conurbano, porque la ciudad de Buenos Aires, como saben, derrocha opulencia, así que seguramente no va a tener ningún corte. Bueno, Cacho, no. Sí, se escucha, perdón. Perfectamente. Sí, señor. ¿Se escucha? Bueno, sí, se escucha. Desde el año 61 que soy docente en la Facultad de Ingeniería, fui profesor de física, estuve en el INTI hasta el 24 de marzo de 1976 haciendo investigaciones. Soy un fanático del ahorro de energía. Es decir, estoy escuchando y escuché continuamente sobre la producción de energía. Pero lo que nunca he logrado escuchar, y esta es una crítica directamente para Aranguren, al quien aprecio enormemente el trabajo que hizo en el Ministerio de Energía, en algún momento pedí y me paseé, gracias a la colaboración de exalumnos míos, como el ingeniero La Peña, por varios despachos de su ministerio, proponiéndole un plan de propaganda para que la gente ahorre energía. Quiero aclarar que se trata de una campaña de difusión, como se hace en muchos lugares, que no se trata de grandes inversiones, se trata de explicarle a la gente cómo tiene que modificar sus hábitos para ahorrar energía. Quiero aclarar, por ejemplo, que estudios internacionales que se hacen y directamente que son aceptados y sobre más de 10.000 sujetos, demuestran, para dar un simple ejemplo de qué me estoy refiriendo, cómo la vestimenta afecta sobre la temperatura de confort.
¿Qué quiere decir? Que si yo estoy vestido muy liviano, con una remerita y en bermudas, la temperatura de confort que voy a pedir, por ejemplo, en invierno serán 26 grados. Yo me abrigo como cuando éramos jóvenes. Si yo me abrigo en el interior, esa temperatura de confort puede bajar a 22 y puede bajar hasta un ligero desconfort a 20. Esa diferencia de 6 grados es más o menos la mitad del consumo de calefacción en Buenos Aires. Entonces, a lo que quería yo es una campaña que le explique a los argentinos claramente, bien y con datos, que le convenía ahorrar energía, que cada argentino tiene que hacerse responsable de ahorrar energía, por 3 razones. La primera, su bolsillo. Está muy claro lo que hizo, y lo hizo muy bien. Nos hizo pensar cuánto nos conviene en el bolsillo ahorrar energía. Pero la segunda, por el país. Ustedes ya lo explicaron muy, muy bien, que el déficit energético argentino, y si nos sobra energía, la podemos importar. Y el tercero, el planeta. Es decir, si consumimos menos energía, contaminamos menos. Bueno, le diré que me recibieron bárbaro varios de sus colaboradores, secretarios, y me escucharon muy bien y muy atentamente. Dejé, y lamentablemente no se hizo prácticamente nada. No lo quiero calificar la campaña que se hizo de lamentable, pero ese tendría que ser el término más adecuado. La sensación que tuve, y se lo quiero decir con toda franqueza, es que ustedes estuvieron todo el tiempo muchísimo más preocupados en producir energía que en explicarle a la gente cómo ahorrar energía. Y yo creo que hay que empezar por allí, explicar cómo se hace para ahorrar energía, no con aislaciones muy costosas, sino con el uso normal y natural. La pregunta es una crítica. ¿Por qué no lo hicieron? Bueno, gracias. Gracias, Cacho. Sugiero, Juanjo, lo invitamos, dado que... Bueno, dale, adelante, Juanjo. Adelante. No, merece una respuesta, y una respuesta primero agradeciendo el comentario, porque sin duda su comentario, independientemente de lo que haya usted padecido por no haber tenido respuesta de los funcionarios de mi ministerio, es que hicimos una campaña y seguramente habrá sido parte de lo que no supimos hacer en cuanto que esa campaña llegara. Pero en todo caso hay un par de spots publicitarios que después se los puedo hacer llegar, particularmente haciendo referencia a que si todos podíamos... No, los vi, pero bueno. Está bien, con el respeto que usted me merece, probablemente no hayan servido para poder comunicar a la población que si todos poníamos el aire acondicionado a 24 grados íbamos a ahorrar la producción de atucha en un año, por ejemplo. En todo caso, cuando tengamos una nueva oportunidad, va a ser parte de las lecciones aprendidas y lo vamos a convocar para que nos ayude. Gracias, Juanjo. Gracias, Cacho, por el comentario. Gracias, Juanjo, por la respuesta. Es para debatir ese tema. Yo fui parte de esa gestión y tengo la sensación, pero evidentemente fue subjetiva, de que hicimos mucho, no solo para producir, generar más energías y distribuirla mejor, sino para ahorrarla también. Pero evidentemente, no todos se llevaron esa sensación. Bien, está Julio Dreisen. Julio, tenés la palabra. Bien, gracias. Se escucha, sí. Bueno, voy a preguntar un poquito y algún comentario hacia adelante, ¿no? La historia si se hizo bien o se hizo mal. Voy a mirar un poquito más hacia adelante. La primera cuestión es, la verdad que no haya secretario de Energía es irrelevante, por lo que ustedes dijeron, si somos consecuentes. Ustedes dijeron que sin macroeconomía la energía no tiene sentido, que la macro es la condición necesaria para que haya energía. Se pueden tomar medidas mínimas, un toquecito acá, un toquecito allá, pero el fondo de la cuestión parte de la macroeconomía, no parte de la energía.
o sea parte de Martín Guzmán, no del secretario que designe Martín Guzmán. Entonces, tomando en cuenta eso, como nota de lo que dijo Daniel, fue el que lo dijo, que no tiene sentido hacer política energética si primero no me aseguran una macro razonable, y obviamente después ustedes mismos, también tomo las palabras de ustedes, no es mi opinión, son las palabras de ustedes, que estamos lejos de esa política macro razonable, muy lejos. Entonces mi pregunta es, si sería posible tener un régimen especial para el sector, que lo blinde al sector de la energía. O sea, tener un régimen como se habló que Vaca Muerta, como en la época de Alfonsín tuvimos un régimen especial para exportaciones, de que liquidaban los dólares afuera y no tenían que ingresarlos, etcétera, etcétera. O sea, si hay un régimen que ustedes están pensando que es factible en el contexto político y en el contexto económico de la Argentina actual, para que estas cosas que ustedes dicen, inversiones imposibles, obviamente, por la intensidad de capital que requieren y el periodo de maduración, sí se hagan viables. Esta es la primera cuestión. La segunda cuestión también es un poco lo que se dijo sobre las tendencias mundiales. Se habló mucho de las tendencias mundiales sobre la participación creciente de renovables, que es un hecho, dentro de la matriz energética mundial y de muchos países. Pero Brasil es líder en la materia, en Latinoamérica, estuve trabajando más de 10 años en Brasil en el tema. Entonces mi pregunta sobre esa cuestión es lo siguiente. Si queremos que Argentina se monte en esto, es un sector que sabemos que requiere mucho capital y que requiere mucho tiempo para madurar, mucho más que el gasífero, mucho más, digamos, que no que el atómico, pero que la mayor parte de la matriz energética argentina madura más rápida que los renovables. Los renovables, obviamente, invierto mucho al principio, no gasto nada durante el periodo que se amortiza mi capital, los 20 años, los 25, lo que fuera. En energía, no sé, utilizo gasoil o lo que fuera, feroil o utilizo gas, voy gastando a lo largo de la vida del proyecto. Entonces, la primera pregunta es, ustedes dijeron que Argentina tiene que seguir las mismas tendencias mundiales. O sea, yo me pregunto por qué. Tal vez a Argentina le falta capital, no tiene mercado capital, no tiene crédito, la plata está afuera. Tal vez no, tal vez tiene que hacer desarrollar energías que no requieran capital, que es el factor escaso. Acá hay un factor escaso dentro de los factores de producción. El factor escaso es el capital. Y el segundo factor escaso es lo que ustedes dijeron también, todo esto estoy tomando palabras de ustedes, la estabilidad y previsibilidad en el horizonte político, económico y regulatorio. Otro factor escaso, Argentina, no hay previsibilidad. Entonces no debería ir a energías dentro de la matriz energética que tengan una maduración corta, que el tipo en 4 o 5 años recupera la inversión, después verá si sigue o no, pero por no recupera la inversión y no tiene tanta incertidumbre sobre el horizonte político y económico a largo plazo. O sea, pues, digamos, no sé bien si va a haber inversiones en el sector renovable por estas cuestiones. Son las dos preguntas. Gracias. Empiezo Gracias, Julio. a responder. Adelante, Daniel, sí. Sí. En primer lugar, yo dije, las tendencias mundiales hay que tenerlas en cuenta para formular una estrategia energética en la Argentina. Hay una tendencia mundial que es la transición gasífera. Si dejamos pasar el tiempo, las reservas de Vaca Muerta de gas natural, chao, seguirán durmiendo el sueño de los tiempos. Entonces, no te entendí bien cuál es la inversión que madura más rápida que los renovables. Entiendo que debe ser la de gas natural y centrales de ciclo combinado. Hice referencia a tu comentario que en la matriz energética del mundo los renovables están creciendo, cosa que es verdad, y a renglón seguido comentaste que tenía sentido que nosotros nos montásemos en esa tendencia internacional. Esa fue la palabra. Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque hay una transición gasífera que hay que aprovechar, porque tenemos mucho gas, porque somos un país que tiene una matriz muy dependiente del gas natural, y me parece que le tenemos que dar viabilidad a ese gas para que se traduzca en proyectos
rentables. Para que se traduzca en proyectos rentables, te hace falta una macro estable. Y después tenés que trabajar sobre la micro. Una macro estable que no tenga en cuenta que el gas natural para salir del pozo tiene un valor en boca de pozo que está en dólares y que en proyecto nuevo está alrededor de $3.50 el millón de BTU, bueno, es una macro que no va a corresponder con esa micro. Ahora, yo creo que el sector energético no puede tener tantas indefiniciones, aunque todavía no tengamos un plan, un programa macroeconómico de estabilización, porque te va a complicar mucho más el programa de estabilización si el sector energético, con sus déficits, te entra a impactar en las cuentas públicas y en las cuentas externas. Entonces, me parece que rápidamente hay que operar en la energía. Y ahí está, bueno, operamos en la energía diciendo de que es una condición necesaria, básica para actuar, tener una macro estable. Si no tenés esa macro estable, y claro, una C con B, una alternativa es tratar de darle a ese régimen energético algún blindaje especial. Pero yo soy suspicaz de los blindajes porque son como las inundaciones que cuando llegan a un pueblo y le ponen bolsas para tratar de evitarla, según cómo venga la inundación. Si inundación es mucha, si se dispara el tipo de cambio y todos los regímenes especiales terminan rompiendo o hundiéndose. Pero sí, un C con B sería decir, mientras logramos condiciones de estabilidad macroeconómica y bueno, generemos ciertas condiciones de seguridad para que esta inversión que madura relativamente rápido en no convencional, estás recuperando los pozos que hiciste en alrededor de 3 años, ¿no es cierto? La inversión que hiciste, sí, por supuesto te pagan los precios y puedes juntar los dólares que pusiste. Así que esa es más o menos mi respuesta. Juanjo. Dos o tres comentarios. Más allá que todos desearíamos poder tener energías que no requieran capital, pero hasta ahora no existen. Tal vez la última que podría existir, aunque con muy pequeño capital, es la que mencionó el señor Lotter hace un ratito, que es la eficiencia y el ahorro energético, que es una buena forma. De hecho, la Agencia Internacional de Energía considera la eficiencia energética como el primer combustible, porque requiere muy poco capital para realizarlo. Ahora, con respecto a la posibilidad de que nosotros podamos estar invirtiendo en renovables y que eso está compitiendo con gas natural, que puede madurar más rápido, la verdad es que los dos son totalmente complementarios, porque el desafío que hoy tiene nuestra generación es doble: poder darle acceso a la energía a una población creciente y que al mismo tiempo va aumentando sus necesidades de energía para llegar al límite que sus capacidades le permiten en cuanto a consumo energético para desarrollar esas mismas capacidades, y al mismo tiempo mitigar el cambio climático. Es decir, ir yendo de formas menos limpias a formas más limpias de energía. Y las más limpias de energía hoy tienen un problema que todavía no se ha resuelto y se está en camino de resolver, que es resolver su variabilidad. La variabilidad de la energía solar, la variabilidad de la energía eólica. Y en el interín, hasta que no se encuentre una solución económica en costo y en tamaño del almacenaje de energía variable, va a ser lenta esa inserción de la energía renovable, y por eso el gas que se requiere para entrar cuando la variabilidad crece o decrece, es necesario desarrollarlo. Ahora, también tenemos que pensar una cosa, que nuestro país es un país altamente dependiente de gas natural. 53-54% de nuestra matriz energética primaria es gas natural. Y tenemos una ley de hidrocarburos que dice que antes de exportar hay que abastecer el mercado interno. Y la demanda en nuestro país tiene un alto swing, un alto desbalance entre verano e invierno.
Entonces, cualquier inversión, y esto es un poco a la referencia del gasoducto a Brasil, etcétera, que se haga para estar utilizándola en 20-30% del año, va a tener un costo hundido muy alto por metro cúbico de gas exportado. Por lo tanto, el ataque al tema, yo creo que sí es importante que haya un secretario de Energía. Yo creo que, primero, que a este secretario de Energía no lo puso Guzmán, no lo puso el ministro de Economía, se lo pusieron, pero necesita dentro del gobierno que haya un equipo energético que no mande a la Subsecretaría de Eficiencia y Ahorro Energético a una dirección nacional, que no tenga en energías renovables a un director general, sino que al menos el ministro sepa cuáles son las variables que pueden estar actuando a los efectos de tener un desarrollo energético sustentable y cómo pueden contribuir. Y con esto termino, Julián. Creo que puede haber en el sector de exportación de petróleo crudo algunas medidas que van a permitir, primero porque no se necesita invertir para poder estar exportando. Hoy tenemos la capacidad de exportar 300.000 barriles, consumimos 500.000, podemos exportar 300.000 sin invertir en capacidad extra. Lo único que habría que hacer es que esos dólares generados de la exportación tengan algún cierto reaseguro en cuanto que al inversor tenga acceso a los mismos y no que de golpe les obliguen a tener que cancelarlos todos por el Banco Central a un tipo de cambio que seguramente no será el libre. Por lo tanto, hay formas de blindar cierto sector que va a servir para esa balanza comercial que va a lograr que el país tenga acceso al bien más preciado por todos los argentinos, gobierno incluido, que es ese billetito verde que hoy se está yendo, y usted lo sabe mejor que yo, netas reservas hoy en el Banco Central, ¿cuántas hay? Después de derechos especiales de giro y de oro, 2.100, 2.000 millones de dólares, con un drenaje que en los últimos días del mes han sido de 800 millones, tenemos que resolver ese problema, que es cómo lograr que los argentinos generemos dólares, y esto se logra con la exportación, no sustituyendo importaciones, como dijo Daniel por otra parte. Gracias. ¿Puedo agregar un minutito una cosa que se me pasó, Julián? Sí, claro, Daniel, por supuesto. Y para rescatar algo de la gestión anterior, no, referido al problema del profesor, el uso racional de la energía y la eficiencia es la energía más barata, obviamente, aquella que no se consume. Pero hay que partir de esto. El sobreconsumo energético se da cuando la primer señal de consumo, que es la señal de precio, queda atrasada porque o se congelaron o se manejaron políticamente los precios. Les cuento una pequeña anécdota. Yo me quejo 2x3 acá que tienen encendido el gas cuando ya las temperaturas no lo justifican. Respuesta del administrador. Montamato, usted sabe que ya se congeló de nuevo la tarifa de gas, así que déjeme usar el gas. Entonces, yo le quiero reconocer, no sé si la comunicación de Aranguren en materia de eficiencia y uso racional de la energía fue lo eficiente, pero el esfuerzo que hizo Aranguren para actualizar precios y tarifas de la energía, que venían retrasadas no en el 10 o en el 20%, en el 1000 y pico por ciento, toda una década de congelamiento, fue fundamental para que los consumos energéticos a partir de la señal de precios fueron mucho más razonables en los años que pasaron que en los de la gestión anterior. Eso está también demostrado con valores numéricos. Gracias, Daniel. Coincido contigo que más allá de que es bueno tener buenas campañas de comunicación, no hay mejor orientador de conductas colectivas que los precios. Y el mejor ejemplo es que en Buenos Aires el agua no es medida y los porteros riegan la vereda, digamos. El agua, no importa lo que gastes, cuesta lo mismo, porque no hay medidores, y aquí se riega las veredas, se riegan en el sentido que se limpian con manguera, ¿no? Se deja la manguera. No tengo en este momento más preguntas, me gustaría hacerles, tenemos unos minutos, invitarlos a que hablen de algo que me sorprende que no han hablado, que es de YPF. YPF, digamos, y les pido una reacción en dos sentidos. ¿Cómo la diagnostican a YPF en este momento? ¿Cómo la ven? ¿Cuáles son, si le ven problemas, cuáles son? ¿Y
¿qué les parece qué lugar debería ocupar YPF? ¿Qué harían con YPF en 2 o 3 cuestiones en el corto plazo, digamos, ¿no? Si quieren decir algo, por supuesto. Juanjo, ¿querés? Dale. En todo caso, intenté decir algo, pero por lo visto estabas desatento, Sí, Julián, sí, porque... No, me inspiró lo que dijiste para hacer mi comentario. Pero no, lo quiero decir lo siguiente. Es decir, los argentinos tenemos un problema y queremos tener una empresa, en el fondo de nuestro corazón queremos empresas estatales. Y creo que todavía existe esa necesidad, pero una empresa estatal que funcione como una sociedad anónima, donde además 49% del capital accionario está en manos de particulares y que por otra parte no se rige por la misma ley de soberanía hidrocarburífera, con otra ley que la de ley de sociedades anónimas, ni la Sindicatura General de la Nación puede estar auditando sus números, nos lleva a pensar de que YPF es un competidor más. Obviamente con un tamaño, pero justamente ese tamaño es hoy el que está perjudicando a YPF, porque es totalmente dependiente de su tamaño, es totalmente dependiente de que pueda estar reflejando en el precio de los productos que vende, y principalmente los combustibles y el gas natural, que son los productos que genera YPF, que estén alineados con los parámetros internacionales, porque su inversión para producir crudo y refinados, combustibles, y para producir gas natural está alineada con los precios internacionales. Hoy, también, este año se ha tergiversado todo debido a la pandemia, pero el año pasado su nivel de endeudamiento era 2 veces el EBITDA de la compañía, un poquito más, 2,2 veces. Había reducido su inversión a no más de 2.000 millones de dólares, cuando históricamente tenía 5.000. Ahora, y este es el problema que tiene, también en el caso específico, ustedes saben que hay un periodista que empezó a usar mucho el verbo procrastinar, de demorar todo, diferir todo. También pasó lo mismo con YPF, con respecto a que no hubo un responsable de la compañía hasta que se dirimiera alguna disputa interna dentro del gobierno. Hoy hay un responsable de la compañía, pero la pandemia afectó. No se puede crear demanda, e YPF necesita de la demanda, pero necesita que a su vez los precios reflejen la realidad económica de la compañía. Y más allá de una buena renegociación que hizo de su deuda, si no puede recuperar ese atraso en los combustibles, y les recuerdo algo, dentro de 18 días, 16 días, vence una resolución por la cual hay que volver a actualizar los impuestos a los combustibles a partir del 1 de octubre. La pregunta que hago es, ¿va a aumentar los impuestos a los combustibles y trasladar al precio únicamente un ingreso para la nación? Porque si es así, YPF va a ver nuevamente afectado su flujo de caja y no va a tener la inversión para poder ni siquiera conectar los pozos que ya ha perforado y que en algunos casos le falta fracturar. O sea, queremos tener una empresa de bandera fuerte, operando dentro de las reglas del mercado, no puede ser una herramienta de política energética. Y creo que hoy se está utilizando YPF como esa herramienta, con agregado, medio raro, de que dentro de la ley llamada de impuesto a la riqueza, el 25% de lo recaudado va a ir para IASA en ARSA, para que haga proyectos de inversión en producción de gas natural con YPF, donde hay 49% de accionistas que no son ni las provincias ni el Estado Nacional. Es más que un primus inter pares, es otra cosa, un engendro raro de esta Argentina que opera al margen de la ley. Gracias, Juanjo. Daniel, sí. No sé si tenés algún... hago este comentario. Yo recuerdo cuando asumí la YPF estatal, ese era 100% del Estado, le pregunté al presidente Alfonsín cuál era su objetivo para la gestión que me encomendaba en YPF, y él me dijo que no pierda plata, Montamat. Y yo le dije, presidente, bueno, pero tenga en cuenta, para que no pierda plata, tengo que tener autonomía de gestión.
hay que dar una discusión profunda y responsable. Hola, sí, autonomía de gestión. Autonomía de gestión implica que YPF tiene que tener gerenciamiento sobre los precios y sobre los costos. Tiene know-how, le falta experiencia a aquella YPF en el tema comercial, mucha de esa experiencia la ha ido asimilando, desarrollando, pero hoy tenemos esta YPF que pasó de ser privada ahora estatal con capital mayoritario del Estado, pero sigue siendo una sociedad comercial anónima. Y es importantísimo que la clase política entienda de que esta YPF no puede ser politizada de nuevo, porque en pocos pasos se la transforma en una aerolíneas argentina. Tiene todas las condiciones, los recursos humanos, la capacidad, las reservas, los yacimientos a disposición para ser una empresa competitiva en un mercado que se tiene que internacionalizar más. Es más, YPF, tenemos que reconocerlo, ha desarrollado un know-how de producción de los no convencionales. La curva de aprendizaje que ha recorrido YPF la lleva a manejar en materia de shale oil, shale gas, las tecnologías que reflejan el estado de las artes en el mundo. Pero como dijo Juanjo, tenemos gente que sabe, pero si le atamos los precios y le imponemos costos, ¿cómo es imponer costos? Che, no me levantes esas perforadoras de la provincia tal, porque ahí estamos... No, bueno, pero es que ahí no me conviene tener estas perforadoras porque ahí no es rentable la cosa. Necesito manejarme con este personal. No, me tenés que tomar más gente. Esos son costos. Y precios, hoy le tenemos atados los precios en el surtidor a YPF y la caja de YPF está en el surtidor. Si no tiene caja en el surtidor, no invierte aguas arriba en el upstream. YPF redujo su inversión, el año pasado fue unos 2.800 millones de dólares aguas arriba en el upstream, y este año tuvo que reducir 1.000 millones de dólares. Eso se siente en el nivel de actividad en todas las provincias. ¿Por qué? Porque tenemos precios congelados en el surtidor, que no se condice con la capacidad de explotación de YPF. YPF tiene 3 productos fundamentales: gasoil, nafta y el tercero, gas natural. Gasoil y nafta, yo le dije, tiene precios en el surtidor que están desfasados respecto a los precios del barril aguas arriba o al precio del producto importado, hablemos 12-15%. Y en gas natural tiene indefiniciones, no se sabe cuál va a ser el precio del gas natural para el sector residencial, por ejemplo, que tiene un alto significado, y tampoco para usinas, y tiene un alto significado. Entonces YPF no maneja precios, tiene presiones sobre los costos. Lo peor que podríamos hacer es politizarla. Yo siempre digo, mantengamos el capital en los mercados internacionales una parte, porque yo les aseguro que el mejor control que tiene la YPF que hoy tenemos, y el mejor disuasivo para la mala política de YPF, es poder plantársele a los políticos con malas intenciones y decir, no, mire, esto trae problemas en la Security Exchange Commission de los Estados Unidos, porque hay inversores privados, y si usted le ata los precios y eso, y los inversores privados dicen que YPF se está gerenciando políticamente, cuidado que pueden plantear un juicio, no acá, no en jurisdicción argentina, en los Estados Unidos. Y lo puede citar a usted, un juez, a declarar en los Estados Unidos por lo que está haciendo con esta empresa que cotiza en las bolsas internacionales. Eso disuade bastante. Pero cuando las locuras son excesivas, los andariveles se terminan rompiendo. Espero que no suceda con YPF. Esta YPF tiene gente capaz, tiene recursos, necesita autonomía de gestión para operar como empresa comercial en competencia con otras empresas, y tiene el objetivo de internacionalizarse, que yo creo que esto es muy bueno porque maneja una tecnología de no convencionales
que solo la manejan Estados Unidos, algo Australia, algo Canadá. El resto es Argentina. Gracias a ambos. Tenemos una última pregunta y con eso ya terminamos. Max Gregorio Cernadas me acaba de pedir hacer una última pregunta y con eso cerramos la jornada. Gracias, Julián. ¿Se me escucha bien? Perfecto. Perfecto. Bueno, soy Max Gregorio Cernadas, soy diplomático de carrera. Tengo dos consultas breves. Una primera, ustedes sabrán que el sector nuclear, en términos muy genéricos, no ha tenido mucha simpatía por la administración de Cambiemos. ¿Qué responderían ustedes? La otra pregunta también les pido, claro, obviamente brevedad, pero se trata del tema del litio. ¿Cómo ven el tema del litio? ¿Dónde estamos en la Argentina en este momento? ¿Cuáles son las expectativas? Etcétera. Gracias. ¿La primera es para Julián o para mí? No, yo no soy orador, así que, Juanjo, por favor, bueno, te lo dejo. Cualquier cosa agrego, si querés. La verdad, nosotros recibimos, en mi caso particular, recibí un sector, el nuclear, que estaba totalmente prendido con alfileres, desde el punto de vista de acuerdos o memorandos de intención firmados con el gobierno chino por 3 centrales nucleares, y la verdad es que cuando nos pusimos a analizarlos con Julián y su equipo, dejaban mucho que desear, con una administración de Atucha 1 a Atucha 2, un equipo totalmente sobredimensionado, con una alta participación de ATE dentro de lo que es la política gremial de la compañía. O sea, una cultura que la verdad era digna de otro tiempo, y con la necesidad de cerrar en tiempo y en presupuesto el tercer central nuclear, que era de embalse, que iniciaba su periodo de extensión de vida útil. Yo le digo a Julián, le decía siempre, un observador externo, el nuclear es un gueto, es un grupo, es un club cerrado de gente muy inteligente que hace cosas muy buenas, especialmente en algunos lugares de la Argentina, y el desarrollo nuclear alcanzado por el país es digno de encomio, tanto en aplicaciones medicinales como agroindustriales, y también en la capacidad de exportar tecnología nuclear. Pero está altamente politizado, y en algunos lugares es simplemente un empleador muy importante, con muchos becarios, y así no se puede lograr una administración eficiente. Nuestra intención fue ordenarlo, y obviamente al ordenarlo hay muchos callos que se empiezan a pisar, y por eso creo que la percepción no ha sido buena. No creo que el camino emprendido haya sido incorrecto, pero bueno, no podemos cambiar la percepción de un sector que claramente en el pasado tuvo muchas prebendas. Si me permiten, voy a hacer un uso autoritario abuso de mi lugar de moderador, dado que fui el responsable de la política nuclear, de ejecutarla en el equipo de Juanjo, y voy a agregar algo a lo que dijo Juanjo. Yo creo que hay una percepción, si me permitís, Max, equivocada respecto de lo que fueron las prioridades. Lo que nosotros tratamos de hacer es de que le cueste menos el sector nuclear al fisco, o por lo menos le cueste lo que le tiene que costar respecto a las prioridades que tiene la Argentina. El gran problema que ha tenido el sector nuclear históricamente es que tiene serruchos. Digamos, se va por fuera de lo razonable en términos de costo fiscal, y luego el gobierno que viene tiene que tratar de estabilizarlo. Le pasó a Alfonsín, cuando hereda la CONEA de Castro Madero, de alto nivel, pero que consumía en el 82 en el presupuesto un equivalente a la provincia de Buenos Aires. El 60% del presupuesto, sacando salarios, fue a la CONEA en el año 82. A nosotros nos pasó a nivel reducido lo mismo, pero sin embargo hicimos varias cosas. Primero, empezamos y terminamos la central nuclear de embalse nosotros. Empezamos en agosto, el 8 de agosto de 2016, y la terminamos en 2018. Llevamos del 10% al 65%, como dijo Juanjo, el avance del CAREM. Llevamos del 10% al 65% del reactor multipropósito RDA10. INVAP firmó el contrato con Holanda, le vendió por primera vez ingeniería nuclear a Brasil. Ingresamos a la Nuclear Energy Agency de la OSD, es decir, somos parte de la agencia nuclear de la OSD, prácticamente la única presencia institucional argentina en la OSD.
cerramos varios acuerdos con provincias para desarrollarles centros de medicina nuclear con inversión pública. La primera de ellas fue Santa Cruz, no las leímos políticamente, y empezamos por esa provincia, producto de decisiones técnicas que se tomaron y no políticas, y al mismo tiempo racionalizamos el sector, como dijo Juanjo, es decir, nosotros recibimos una empresa como Nuclearética Argentina que tenía 1.9 empleados por megavatio, cuando el promedio mundial es 1, y en Estados Unidos es 0.9, y en Brasil es 1.2. Nosotros redujimos, lo llevamos a 1.35 al final de la gestión, sin un solo conflicto gremial, sin un solo problema y sin parar la generación energética. Es decir, perdón que me metí, no me correspondía, pero ya que estoy acá, creo que hay un error de percepción, tal vez el error es nuestro, pero fue la primera vez, por primera vez en la historia en la Argentina se construyeron 3 reactores al mismo tiempo, Embalse, el RA10 y el CAREM, al que le dimos prioridad, en el que invertimos dentro de todos los dificultades que tenía Argentina, $400 millones para llevarlo del 10% de la construcción en la que estaba en el año 2015, ¿sí?, al 65%. Y por último digo, tuvimos que poner el primer año 2016, 3.000 millones de pesos de ese momento en pagar las deudas de CONEA, porque habían devengado 3.000 millones de pesos los últimos 3 meses del año 2015 y no le habían pagado a nadie. Incluso, y no es metafórico lo que digo, al proveedor de los carteles que estaban en toda la Panamericana, que decían 100% orgullosos. Ese señor que había hecho esos carteles vino y dijo, no me pagaron por hacer esos carteles, y le pagamos. Es decir que yo lo que creo sí es que lo pusimos en un contexto en el cual, razonable con un país como el nuestro, que no se puede llevar, no puede destinar inversiones a barriles sin fondo que no rinden cuentas, pero me parece que se hizo mucho y se avanzó muchísimo, y en muchos casos mucho más que en la gestión anterior. Es decir, tal vez no es lo bueno ver cuánta plata tiene uno para invertir, sino qué hace con la plata que tiene, y cómo responde, con eso. Perdón, Max, por la vehemencia. Excelente, Julián, excelente. Muchísimas gracias. Quedó otra pregunta que habías hecho. Sí, me tomo un minuto para el litio. Acuérdense las tendencias del mundo energético que planteé inauguralmente. Una de ellas era, vamos a la electrificación de la matriz de consumo final. La matriz de consumo final, la electricidad compite con el gas natural y los combustibles derivados del petróleo. Y subrayé que iba a haber una mayor electrificación porque la penetración de los autos eléctricos iba a seguir creciendo. Es algo que está comúnmente aceptado y como tendencia se puede profundizar por las características estas que ha tenido la pandemia a partir de la normalidad post-pandemia. Bueno, esos autos eléctricos, ¿de dónde vienen los electrones? Si los electrones vienen de la batería de litio, bueno, apurémonos, porque pueden venir de afuera los electrones o pueden venir de adentro del auto. La electricidad que viene de afuera puede llegar a competir con las celdas combustibles a hidrógeno que generan los electrones en el auto. Si se imponen las celdas combustibles a hidrógeno, es una cuestión de tecnología y costo, la era de las baterías de litio va a desplazarse o va a reducirse respecto al potencial que le estamos viendo actualmente. Aprovechemos el litio lo más rápido que podamos. No es minería o medio ambiente, es minería y medio ambiente. Licencia social, licencia ambiental, pero desarrollemos las potencialidades que tenemos en materia minera. El litio es una de ellas. Si podemos llegar a fabricar la celda, la batería de litio aquí, cuanto más estamos agregando valor agregado exportable. Acuérdense lo que sufren. Bien, muchísimas gracias Daniel y Juanjo y Max por tus preguntas. Seguiría toda la noche con eso preguntaste, pero no corresponde. Por cierto, el CAREM y el RA10, 2 obras que entregamos funcionando, con 400 obreros en obra cada una,
ellos las pararon en enero, el gobierno actual las paró en enero para revisar los contratos, decidieron anular los contratos de las empresas constructoras, le dieron la obra a Nucleoeléctrica Argentina, que es la empresa pública cuya función es generar energía eléctrica, no construir obras. Desde enero, ambas obras están paradas, ahora sí que lo están, con todo el personal despedido y sin avanzar desde hace 9 meses. Es decir, te agradezco la pregunta porque evidentemente hay cosas que no estamos comunicando bien. Es decir, nosotros lo que sí hacemos es cuidar, y lo que sí hicimos es cuidar los fondos públicos para tratar de que se inviertan de la mejor manera posible. Bien, les agradezco muchísimo a todos y sobre todo a los, bueno, primero a la comisión directiva del club, que le pareció una buena idea esta conversación, y les agradezco mucho, y también, por supuesto, a los 2 invitados, a Daniel y a Juanjo, que ahora lo perdí físicamente en su imagen, pero debe estar por ahí, ahí está, por haber accedido a venir a responder las preguntas del Club Político Argentino. Así que muchísimas gracias a todas y a todos por haber participado de esta conversación, y nos despedimos por el día de hoy. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Gracias.